Buenas tardes. No, te estoy diciendo Muy buenas tardes, compañeros. En unos momentos vamos a iniciar. Vamos 140 conectados. Me preocupa un poco que en mi listado tengo casi 230 estudiantes con examen parcial y solo 130 se conectan, es decir, la otra mitad no recibe la clase, pero vamos a iniciar a las 6 en punto y llevo 140 participantes únicamente, así que no se desesperen. En pocos momentos vamos a compartir la clase el día de hoy. Muchas gracias, feliz tarde. Buenas tardes, compañeros. Por favor, me confirman si me escuchan. Gracias. Sí, se le escucha perfecto. Sí, se le escucha. Sí, licenciado, lo escuchamos bien. Sí, licenciado. Así Ok. es, Ok, perfecto. Muchas gracias. Bien. Estamos, pues, ubicados siempre en el tercer semestre ya. Ustedes están ya en el área profesional de la carrera. Estamos estudiando cómo funciona el Estado, qué percepción debemos tener como estudiantes de Derecho y como futuros profesionales. Hemos hecho algunas retrospectivas, algunos estudios, algunos análisis de cómo funciona el Estado, si el Estado responde a los intereses de la población y a los intereses de nosotros como futuros profesionales, y nos hemos dado cuenta que el Estado tiene algunas deficiencias. El Estado, tal y como se creó en la última Constitución que nosotros tenemos vigente hasta el día de hoy, se creó bajo un muy buen estudio, una Constitución muy buena, ¿verdad?
que no le debe nada que desear a otras constituciones de otros países, pero como buenos chapines o guatemaltecos, siempre se le buscó una forma de encontrar cómo corromperla, y es ahí donde nosotros iniciamos con un desgaste institucional y un desgaste del Estado, que debemos cuidar tal y como lo hemos nosotros asimilado y como lo hemos estudiado en diferentes etapas de nuestro estudio de curso. Me gustaría eh, hacer una anotación muy puntual en cuanto a el Estado. Nosotros hemos hablado de los elementos del Estado, hemos hablado de los poderes paralelos, ¿sí? O élites políticas paralelas, hemos hablado de sistemas de gobierno, formas de Estado, hemos hablado de ideologías políticas, y esto nos ha llevado a hacer un análisis del Estado de Guatemala, que para bien o para mal, nos ha llevado a una conclusión, ¿sí? Lo importante de encontrar las carencias o los puntos débiles de cómo funciona y qué gira alrededor de este, es el simple hecho de que como guatemaltecos tenemos la obligación de conocer cuáles son las carencias del Estado de Guatemala, ¿sí? ¿Y por qué? Porque es muy importante, ¿verdad? La política y el sistema estatal en funcionamiento integral definen nuestros impuestos, definen si podemos tener un libre acceso a una creencia ideológica, religiosa, define muchas cosas de nuestra. Hemos visto ranking mundial en donde el Estado de Derecho y el orden constitucional en Guatemala está por los suelos, ¿sí? Estamos casi en los últimos lugares, a la par de países que se encuentran en crisis internas, con conflictos armados, en guerras civiles, y eso arroja alertas muy preocupantes. No es que todo tenga que ser malo, o que tengamos que criticar la administración pública y cómo funcionan los tres organismos del Estado, ¿sí? Y qué tipo de vida nos dan. No es que todo lo que nosotros expliquemos y veamos sea malo. Simple y sencillamente tenemos que estudiar las carencias y falencias de nuestro sistema. Cuando nosotros como estudiantes y profesionales estemos en los puestos de dirección, podamos influir y podamos hacer un impacto directo, ¿sí? En cómo este sistema debe cambiar, ¿sí? Y que responda a los derechos inherentes y las necesidades del pueblo. Nosotros vivimos en un estado en el cual tenemos múltiples idiomas originarios, ¿sí? La Constitución Política de la República de Guatemala y el acceso a la justicia no es una realidad para todo el país. No todas las personas pueden tener acceso a la justicia, simple y sencillamente porque no entienden, ¿sí? No entienden el español. Hay mucha gente que aún no domina el idioma castellano. Y eso es uno de los orígenes que partieron y fueron motivantes para que se impulsaron una reforma constitucional. Ustedes recordarán que hace unos años se impulsó una reforma constitucional que buscaba que el derecho originario o las costumbres originarias fueran implementadas dentro de nuestro ordenamiento jurídico guatemalteco. ¿Por qué? Porque hay comunidades muy alejadas en donde el sistema de justicia guatemalteco no funciona, ¿sí? No responde a las necesidades de la población. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente hay pueblos originarios actualmente que aún no entienden el idioma ni acceso a esa educación. El Estado de Guatemala dice que debe garantizar la educación, la salud y el bien común. No lo hace, no garantiza la educación ni la salud. Ni siquiera le puede garantizar un sistema de justicia penal y civil que responda a los intereses de la población, ¿verdad? Hecho por el cual se motivó la última reforma constitucional. Esta reforma constitucional surgió con un fin noble, en el camino se corrompió y no fue real, no fue posible gracias a estos factores externos que hicieron que esta reforma constitucional se debilitara. Lo cierto es que hasta el día de hoy seguimos operando bajo una constitución que aún responde a las expectativas de la población, más no a sus necesidades, porque no es garantizado el orden jurídico, el orden constitucional, el Estado de Derecho, como lo hemos estudiado en otras clases. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy interesante, que es muy de vista del derecho, porque nos da una perspectiva de cómo funcionan realmente las instituciones y para qué fueron creadas, para qué existen, ¿sí? Ahora, el día de hoy vamos a hablar sobre los órganos de control, ¿sí? Y cómo tienen un efecto directo en el funcionamiento del aparato estatal llamado Guatemala como república. Vamos a hablar entonces, para que quede muy claro, de
los órganos de control. ¿Qué son y para qué nos sirven? Voy a compartir en pantalla en un momento y vamos a seguir la lectura. Hoy les quedo mal con el video. Nos ha estado dando muchos errores y muchos problemas este video que hacemos introductorio todos los días. Yo sé que de alguna forma lo van a extrañar, pero vamos a entrar directo a la presentación de la clase que tenemos el día de hoy. Bien, como lo dice su título, hoy vamos a hablar de los órganos de control. Vamos a hablar de los órganos de control, ¿sí? ¿Para qué nos sirven? ¿Sí? ¿Para qué fueron creados? ¿Y qué relación tienen directa con el Estado de Guatemala? Cuando hablamos de órganos de control, ¿sí? Estamos hablando de órganos de control políticos, jurídicos y técnicos, ¿sí? Existen en el Estado de Guatemala. Fueron creados precisamente para que podamos tener una ley de pesos y contrapesos o frenos que puedan mantener un equilibrio entre el ejercicio de la administración pública estatal, ¿sí? El título de hoy es órganos de control. Hay órganos de control políticos, jurídicos y técnicos, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo directo de qué son, para qué nos sirven y por qué tenemos que conocerlos desde el punto de vista del estudio del Estado, del curso de teoría del Estado. Bien, el primer órgano de control, ¿sí? Que nosotros tenemos que saber que funciona, ¿sí? Alrededor del aparato que llamamos administración pública estatal. Son, como lo decía, los órganos de control políticos, jurídicos y técnicos. Son 3 órganos de control, ¿sí? Vamos a estudiar cada uno, para qué nos sirven y cómo los podemos utilizar. Entonces, ¿quiénes son los órganos constituidos? ¿Sí? Tenemos que tener claro que hay órganos de control que ya están constituidos. ¿Por qué? Porque así lo establece la Constitución Política de la República de Guatemala. Los 3 poderes del Estado, es por eso que somos una república, porque existe una separación de poderes. Los poderes constituidos son organismo ejecutivo, organismo legislativo y organismo judicial. Estos 3 organismos del Estado están ya constituidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque son constituidos porque la Constitución Política de la República de Guatemala así lo establece, ¿sí? Así lo establece, como órganos ya constituidos desde su Carta Magna. Entonces, tenemos un organismo ejecutivo que es electo por la población, por los guatemaltecos. Tenemos un organismo legislativo que también es electo por los guatemaltecos. Y por ende, tenemos un organismo judicial que es electo por el organismo legislativo, ¿sí? Es decir, los 3 organismos del Estado, al final, son electos por la población. Somos responsables por quiénes son las personas electas en estos 3 organismos del Estado. Ahora, son constituidos porque ya están establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala. Si nosotros abrimos nuestra Constitución y buscamos en dónde está la separación de poderes, sabemos que existe un organismo ejecutivo, un organismo legislativo y un organismo judicial, ¿sí? Esto es importante para entender los órganos de control. Para que no nos perdamos, estamos hablando de órganos de control. Hay órganos políticos, jurídicos y técnicos, ¿sí? Existen 3 órganos de control previos que ya están constituidos en la Constitución Política de la República de Guatemala, como son el organismo ejecutivo, el organismo legislativo y el organismo judicial, ¿sí? Estos, ¿sí?, actúan en armonía y son los encargados de regir nuestra vida como ciudadanos, ¿sí? Tenemos un organismo ejecutivo que define las políticas de Estado, económicas, políticas sociales, religiosas. Tenemos un organismo legislativo que es encargado de crear leyes para que nosotros podamos vivir dentro de ese parámetro. Y tenemos un organismo judicial, ¿sí?, el ente encargado de impartir justicia, ¿sí?, y que nos garantiza a nosotros el hecho de un trato digno desde el punto de vista de la justicia civil y justicia penal. Cosa que no es real porque nosotros hemos visto un ranking mundial en el cual vemos que Guatemala aún está muy atrasado en ese tema. Pero lo cierto es que hasta el día de hoy tenemos unos órganos de control que ya están constituidos en la Constitución Política de la República de Guatemala. Seguimos avanzando, ¿sí?, en la clase que tenemos el día de hoy y podemos definir que estos órganos ya están constituidos, ya se encuentran en la Constitución Política de la República de Guatemala. Podemos de ahí partir para muchas cosas más. Ahora, muy importante, ¿sí? Muy importante resaltarlo y muy importante tenerlo muy claro. Aunque la elección o designación de quienes dirigen esos órganos las realiza el organismo legislativo, ¿sí?, las personas que dirigen los órganos de control políticos, ¿sí?, y jurídicos son electos por el Congreso de la República. Ahorita vamos a explicar por qué, ¿sí?
Entonces, la interrogante que se nos plantea es muy interesante, aunque la elección o designación de los órganos de control, ¿sí? Y de las personas que van a dirigir estos órganos, estas instituciones, la realiza el organismo legislativo, es decir, el Congreso de la República elige a estos dirigentes al mando de estas instituciones, ¿sí? A través de los diputados del Congreso de la República y el presidente de la República, ¿sí? Aunque son electos por el Congreso de la República, estas instituciones que vamos a analizar, ¿sí? Gozan de su propia autonomía, ¿sí? Tal y como la Universidad de San Carlos de Guatemala tiene su propia autonomía, estas instituciones llamadas órganos de control para efectos de clase tienen su propia autonomía, ¿sí? Es una autonomía funcional. ¿Por qué? Porque tiene sus propios órganos de dirección, puede elegir a sus propias autoridades, internas, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? O jerárquicas administrativamente, puede administrar su propio presupuesto, una ley orgánica que les dice cómo deben funcionar y cómo deben girar alrededor de una administración. Entonces, para que no nos perdamos, porque yo sé que les puede parecer un poco extraña esta definición, cuando yo hablo de órganos de control, estoy hablando directamente de, por ejemplo, Tribunal Supremo Electoral y la Procuraduría de los Derechos Humanos. Ahora, cuando hablo de, ¿se acuerdan que al inicio de clase les dije que teníamos 3 órganos de control? ¿Sí? Que son esas instituciones que fungen una función primordial, ¿sí? Y muy importante, ¿sí? Para que exista una equidad y un equilibrio entre la administración pública y su desempeño. Cuando iniciaba la clase, les dije, miren, estamos hablando de órganos de control. Estamos hablando de 3 órganos de control. Y yo les decía, está el órgano de control político, el órgano de control jurídico y el órgano de control técnico. Vamos a ver el primero, que es el órgano de control político, ¿sí? Cuando hablamos del órgano de control político, ¿sí? Estamos hablando de Tribunal Supremo Electoral y de Procuraduría de los Derechos Humanos, ¿sí? 2 instituciones relevantes para el diario vivir y el desempeño de la administración pública estatal. Entonces, ¿cómo el Tribunal Supremo Electoral, ¿sí? Forma parte de un órgano de control político? ¿Por qué es un órgano de control político? ¿Sí? ¿Qué controla? ¿Sí? ¿Cuál es su órgano de competencia? ¿Sí? ¿Bajo qué directrices toma decisiones? ¿A quiénes afectan? ¿Sí? ¿A quiénes les instruye tomar cierto tipo de decisiones? El Tribunal Supremo Electoral, ¿sí? Es un órgano de control. ¿A quién controla? ¿Sí? Controla todo el proceso eleccionario, ¿sí? El Tribunal Supremo Electoral, ¿sí? Son magistrados, titulares y suplentes que son electos por el Congreso de la República, ¿sí? Son electos por el Congreso de la República a propuesta de una comisión postuladora, ¿sí? Una comisión de postulación que está integrada por el rector, por el decano de la Facultad de Derecho, por los decanos de otras universidades. Hacen una evaluación de perfiles, los califican, ¿sí? Hacen un informe final que es enviado al Congreso. Esta comisión postuladora le dice al Congreso, miren, aquí están los perfiles que para nosotros, ¿sí? Son considerados como los que pueden ser electos para desempeñar el cargo de magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, son electos por el Congreso de la República, ¿sí? A propuesta de una comisión postuladora. El Tribunal Supremo Electoral es la máxima autoridad en materia electoral, ¿sí? Es independiente, es decir, que no depende de ningún organismo estatal, ni el presidente, ni el organismo judicial, ni el Congreso de la República, ¿sí? No supeditado a ningún órgano de Estado, ¿sí? No está supeditado a ningún otro. Es decir, encima de ellos no existe otro órgano que pueda decir cosa contraria, ¿sí? Ejercen su función de manera permanente, es un tribunal permanente, es decir, en todo momento y en todo lugar debe de procurar todas las actuaciones que sean del índole electoral, ¿sí? Ejerce un control político, ¿sí? Ejerce un control electoral, ¿sí? El Tribunal Supremo Electoral convoca y organiza los procesos electorales, ¿sí? Hace la convocatoria para elegir a presidente y diputados del Congreso de la República, alcaldes, corporación municipal, ¿sí? Declara el resultado de estas elecciones, ¿sí? Declara la validez de las elecciones, o en su caso, declara nula, parcialmente o total, el resultado de estas elecciones, ¿sí? Y lo más importante, adjudica los cargos a elección popular. Entonces, el Tribunal Supremo Electoral es un órgano de control político. ¿Por qué? Porque es el máximo órgano que actúa de forma independiente y que decide y controla cómo se desarrolla un evento electoral, quiénes son electos y les da posesión, ¿sí? No hay otra institución que tenga mayoría calificada o mayoría jerárquica para tomar decisiones en cuanto a lo electoral
Por lo cual, el Tribunal Supremo Electoral es uno de los dos órganos de control político, ¿sí?, que vamos a conocer el día de hoy. Una vez que ha quedado claro que el Tribunal Supremo Electoral es un órgano de control político porque ejerce liderazgo, decisión, ¿sí?, ejerce sus funciones de forma independiente, no está supeditado a ningún órgano del Estado, es el encargado de convocar, de organizar, declarar resultados, declara su validez o su nulidad, adjudica cargos, es el máximo órgano en tema de elecciones en un país. Y es muy importante, ¿sí?, porque en él descansa la responsabilidad de una transparencia electoral, que realmente, ¿sí?, exista una legalidad en el acto eleccionario en el que nosotros estamos confiando nuestro voto, ¿sí? Entonces, el Tribunal Supremo Electoral es un órgano de control. Una vez definido que el Tribunal Supremo Electoral es un órgano de control y que definitivamente, ¿sí?, es una institución que ejerce un liderazgo importante para la toma de decisiones, podemos partir a lo otro, ¿sí? Tenemos a la Procuraduría de los Derechos Humanos, ¿sí? La Procuraduría de los Derechos Humanos es electa por el Congreso de la República, ¿sí?, tal y como lo establece su propio normativo, ¿sí?, su propio normativo estipulado en la ley del organismo legislativo, cuando habla sobre la Comisión de Derechos Humanos y cuáles son sus funciones, ¿sí?, y cómo se debe elegir a un procurador de los derechos humanos. Es muy lógico que el Congreso de la República elija al procurador de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque el procurador de los derechos humanos es el abogado del pueblo, es el que debe velar por todos los ciudadanos guatemaltecos. Y qué mejor que el Congreso de la República, que fue electo por el pueblo, para que elija quién es esta persona, ¿sí? El procurador de los derechos humanos es el comisionado del Congreso, ¿sí? Es un comisionado del Congreso, es una persona en la cual el Congreso deposita su confianza para que defienda al pueblo ante la violación de los derechos humanos, ¿sí? Es el comisionado del Congreso de la República, ¿sí? ¿Para qué? Para la defensa de los derechos humanos, ¿sí? ¿Qué derechos? Los derechos que están estipulados en la Constitución Política de la República de Guatemala. Dentro de sus facultades está la de supervisar el buen funcionamiento y la agilización de la gestión administrativa gubernamental en materia de derechos humanos, ¿sí? Es decir, evitar que existan violaciones constitucionales a los derechos de todos los ciudadanos, ¿sí? Se crea al abogado del pueblo, ¿sí?, al procurador del pueblo. ¿Para qué? Para evitar regresar a épocas de represión donde los derechos constitucionales humanos eran violados, ¿sí?, y que no existían, ¿verdad? No gozábamos de esas garantías constitucionales. Entonces, en resumidas cuentas, terminamos de analizar y de conocer el primer órgano de control político. Uno es el Tribunal Supremo Electoral y otro es el Procurador de los Derechos Humanos, ¿sí? Ambos órganos de control que son electos por el Congreso de la República y que están para servir al ciudadano y garantizarle un Estado de Derecho y un orden constitucional acorde a las necesidades de los guatemaltecos, ¿sí? ¿Alguna duda hasta ahí en los órganos de control político? ¿Alguien quisiera hacer una consulta? Bien, continuamos. Aquí tenemos una imagen, ¿sí?, que hace una gráfica de cómo están integrados los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, cómo son las sesiones plenarias del Tribunal Supremo Electoral, ¿sí? Tienen magistrados titulares y magistrados suplentes. Aquí vemos al último presidente del Tribunal Supremo Electoral, el encargado de llevar a cabo la última elección presidencial del Congreso y de diputados y de alcaldes, ¿verdad? Los demás magistrados del Tribunal Supremo Electoral dándole legitimidad al proceso. Aquí a la par vemos una cronología, ¿sí?, de la historia de los procuradores de los derechos humanos que hemos tenido en los últimos tiempos, desde que se creó y se promulgó la última Constitución, ¿sí? La última Constitución vigente nos da al procurador de los derechos humanos, Gonzalo Menéndez, ¿sí?, como primer procurador de los derechos humanos de la nación. Posteriormente es electo Ramiro de León Carpio, ¿sí?, que posteriormente sería presidente de Guatemala. Jorge García Laguardia, ¿sí?, una persona experta que dejó un legado grandísimo en hechos doctrinarios en su carrera y su experiencia, para después tener a Sergio Morales. El doctor Sergio Morales es un docente de la Facultad de Derecho, ¿sí?, que actualmente dirige el Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho, ¿sí?, 2 veces procurador de los derechos humanos, ¿sí?, y que fue relevante y muy importante en su época y fue el máximo estandarte de los derechos humanos en Guatemala.
para que posteriormente tengamos a Jorge de León, ¿sí? Jorge de León fue un procurador de los derechos humanos muy joven, ¿sí? Que fungió un papel importantísimo para la defensa de los derechos de los ciudadanos. Y después de Jorge de León tenemos a la actual procuradora de los derechos humanos, que todos sabemos quién es, y que ha sido muy controversial, que ha sido muy atacado por el Congreso de la República por favorecer a los intereses de personas ajenas a los fines por los cuales fue electo. Discutible, ¿verdad? Porque en algunos momentos se ha visto al Procurador de los Derechos Humanos luchando en contra de la corrupción, ¿verdad? Y en otras etapas y facetas de su administración se le ha visto procurar, ¿sí?, agendas de izquierda que pues dejan mucho que desear para la labor para la cual fue electo, garantizar los derechos humanos de toda la población, no solo ciertos sectores. Entonces, una vez terminado el órgano de control político, ¿sí?, le vamos a abrir paso al órgano de control técnico y administrativo, ¿sí?, como lo es la Contraloría General de Cuentas. Estamos viendo la segunda división de los órganos de control. Tenemos a la Contraloría General de Cuentas, ¿sí?, como órgano de control técnico y administrativo. Ahora vamos a ver por qué es técnico y administrativo. La Contraloría General de Cuentas es una institución, ¿sí?, que se dedica a la fiscalización del gasto público, ¿sí? La Asamblea Nacional Constituyente, integrada en 1985, promulgó la Constitución Política de la República de Guatemala vigente a la fecha, la actual, la que tenemos en nuestras manos, ¿sí?, en la que en su artículo 232, ¿sí?, se establece que la Contraloría General de Cuentas es una institución técnica, por eso es un órgano de control técnico, ¿sí?, descentralizado, no depende del Ejecutivo, no depende de ninguna otra institución, con funciones fiscalizadoras, es decir, los auditores a hacer auditorías a las instituciones, a ver cómo se está gastando el dinero, de los ingresos, egresos y en general de todo interés hacendario de los organismos del Estado. Todo interés que sea pecuniario y que sea de administración de fondos públicos, ¿sí?, los fondos públicos que vienen de nuestros impuestos, como lo pueden ser municipios, entidades descentralizadas y autónomas, así como de cualquier persona que reciba fondos del Estado. Cualquier persona que reciba fondos del Estado puede ser auditable por la Contraloría General, ¿sí?, o que haga cuentas públicas, por ejemplo, ¿sí?, también es un interés hacendario público del Estado, ¿sí? También están sujetos a esta fiscalización los contratistas de obras públicas. ¿Por qué? Porque reciben su pago al momento de ejecutar una obra pública de dinero que proviene del pueblo, ¿verdad?, que es gasto público, por así decirlo. Ok, Contraloría General de Cuentas. Aquí tenemos al Contralor General de Cuentas, ¿verdad?, electo también por el Congreso de la República, ¿sí?, por el Congreso, para que fiscalice todas las instituciones, ¿sí?, haga hallazgos y presente denuncias y vea anomalías en la ejecución del gasto. Tenemos finalmente a los órganos de control jurídico, ¿sí? Entre los órganos de control jurídico tenemos al Ministerio Público y a la Corte Constitucional. Cuando hablamos de Ministerio Público, ¿sí?, estamos hablando de una institución auxiliar de la administración pública, ¿sí? Es una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales, del organismo judicial, ¿sí? ¿Por qué es una institución auxiliar? Porque juntos, el Ministerio Público como órgano acusador, ¿sí?, y el organismo judicial como el encargado de decidir la situación jurídica de una persona, ¿sí?, forman parte, ¿sí?, de la administración de la justicia guatemalteca. Entonces, tal y como lo... Permítanme un momentito, vamos a aceptar a los compañeros que están pendientes de ingresar. Bien, perdón, estábamos en el tema de los órganos de control jurídico, ¿sí? Ya mencionamos al Ministerio Público, ¿sí?, y a la Corte de Constitucionalidad, ¿sí?, y ya dijimos que el Ministerio Público es una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales con funciones autónomas, 100% autónomas, ¿sí?, cuyos fines principales, ¿sí?, cuyos fines principales son velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país, ¿sí? El jefe del Ministerio Público es el fiscal general de la República. Cuando hablamos de un fiscal, estamos hablando de un profesional que se dedica a realizar investigación y acusar, ¿sí?, ser la contraparte en un proceso judicial.
Y le corresponde la función de investigar y perseguir penalmente los delitos, ¿sí? Es la persona que presenta la acusación ante los jueces. El Ministerio Público surge con las reformas de la Constitución Política del año 93. Muy importante, ¿sí? Algunas características que tenemos que señalar del Ministerio Público es que el fiscal general de la República, ¿sí?, es electo por el presidente de Guatemala, ¿sí?, por el organismo ejecutivo, a propuesta de una comisión postuladora, ¿sí?, que es integrada por el presidente del Colegio de Abogados y Notarios, decano de la Facultad de Derecho, etcétera, etcétera, etcétera. Ya veremos en una clase quiénes integran las comisiones de postulación para elegir a los funcionarios que van a dirigir estas instituciones. Las comisiones de postulación es un filtro, ¿verdad?, que selecciona los mejores perfiles para posteriormente enviarlos a decisión del órgano que toma la decisión de elección. En el caso del fiscal general de la República, la decisión está en manos del presidente constitucional electo, ¿sí? Se le presenta una serie de 3 aspirantes y debe elegir a una de esos 3 aspirantes para que dirija la presidencia y la acusación durante el periodo constitucional que es electo, ¿sí? La Corte Constitucionalidad. La Corte Constitucionalidad es un tribunal permanente de jurisdicción privativa, cuya función principal es la defensa del orden constitucional, ¿sí? Es permanente porque en materia de amparo, todos los días y horas son hábiles. Es un tribunal que está constituido de forma permanente en todo momento, en todo lugar, ¿sí? Y su objetivo principal es la defensa del orden constitucional, ¿sí? Últimamente vimos cómo fue electo. Sabemos que la Universidad San Carlos de Guatemala envía a su representante. Sabemos que el Colegio de Abogados y Notarios envía a su representante. Sabemos que el organismo ejecutivo, el presidente, envía a su representante. Sabemos que el Congreso de la República envía a su representante. Y sabemos finalmente que la Corte Suprema de Justicia en pleno envía a su representante, ¿sí? Y así, de esta forma, es electa la Corte Constitucional. Funciona como un órgano de control jurídico. ¿Por qué? Porque ejerce control sobre todas las resoluciones a nivel estatal, ¿sí? La Corte Constitucional puede decidir sobre cualquier materia que esté violentando, ¿sí?, un derecho constitucional, ya sea de la administración pública a los ciudadanos o entre particulares. Tenemos una foto del actual fiscal de la República, la doctora María Consuela Porras Argueta, que se instituyó a Maldana, ¿verdad?, como fiscal general, últimamente muy acostumbrados a tener mujeres en la Fiscalía General, ¿verdad? Y aquí tenemos a la par la Corte Constitucional, que está integrada, tal y como se los dije, y como fue de conocimiento público el último proceso eleccionario, ¿sí? En el caso de Guatemala, ¿sí?, hacen la aparición en las constituciones de 1956 y de 1965, ¿sí?, pero se establecen plenamente en la Constitución Política de 1985. La actual Constitución, la que nosotros tenemos en nuestras libreras, en nuestras mochilas, en todas partes, la Constitución Política de la República de 1985, ¿sí?, establecen y reincorporan plenamente, ¿sí?, como instituciones al Tribunal Supremo Electoral y a la Corte Constitucional. Anteriormente ya funcionaban, ¿sí?, pero no tenían la misma integración, ni las mismas funciones, ni gozaban de la misma autonomía e independencia para actuar de forma transparente, ¿sí? En su base en la ley de carácter constitucional, es decir, en la Carta Magna de la Constitución, ¿sí?, y los demás órganos están desarrollados en una ley de carácter ordinario, ¿sí? Bien, estos órganos de control y defensa del orden constitucional son importantes para el buen funcionamiento del Estado, ¿sí?, en los tiempos modernos y con el objeto de mantener el control, la gobernabilidad y la estabilidad del país, ¿sí? Son primordiales, ¿sí?, para que se desarrolle la administración pública, ¿sí?, y para que el funcionamiento del Estado sea correcto. ¿Por qué? Porque ejercen una función de equilibrio, de pesos y contrapesos, ¿sí?, para que no exista un autoritarismo, para que exista un órgano de control que pueda corregir la plana sobre los errores institucionales, ¿sí? Aunque existan funcionarios públicos que tomen decisiones, están sujetos a incurrir en error, ¿verdad?, que también pueden ser fiscalizados por estos órganos. Bien, preguntas, ¿sí? Preguntas sobre los 3 órganos de control que vimos el día de hoy, ¿sí?
para qué sirven, cómo funcionan, ¿sí? Y cuál es su papel principal. ¿Alguien quiere habilitar su micrófono? Licenciado, buenas noches. Muchas. Mire, con una preguntita con respecto a la Contraloría General de Cuentas. La Contraloría General de Cuentas no ejerce su función como debe de ser, porque ahí también existe demasiada corrupción, porque los hallazgos que ponen los imponen y quedan muchos libres en muchas municipalidades y en muchos órganos del Estado. Claro, Y cada procurador que llega ahí, no es procurador, perdón, es Contralor, Contralor General de contralor. Cuentas. Cada contralor que llega, que siempre lo pone el Congreso de la República, siempre está a beneficio del gobierno. Así lo veo yo. El problema principal que tenemos es quién los elige, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, si al Contralor General de Cuentas, ¿sí? Que es el ente encargado de fiscalizar cómo se gasta el dinero en Guatemala, es electo por el Congreso, ¿a quién se debe? ¿Sí? En teoría no se debería inclinar por nadie, ¿sí? Una vez es electo, es autónomo, independiente y debe actuar con plena independencia, ¿verdad? Como se le dé la gana. Pero el problema principal es que ellos responden a los intereses de las personas que lo eligen. Y el Congreso de la República elige a la mayoría de los órganos de control. Entonces, para llegar, para ser electos, deben hacer un trabajo de lobby, ¿sí? De conciliación, de buscar los votos, ¿sí? Venderse bien para ser electo, ¿sí? El problema es que esto hace y provoca generar compromisos y responde a intereses del Congreso de la República. Entonces, muchas veces la Contraloría General de Cuentas no puede ejercer su papel fiscalizador, ¿sí? Porque rápido, un ministerio, alguna secretaría, algún alcalde, ¿sí? Rápido recurre a la persona que lo eligió para poder quitarse de encima esa fiscalización que lo podría llevar a la cárcel. Ese es el principal problema con los órganos de control, ¿sí? ¿Alguien Exacto. más? Carlos Mencos fue un contralor que estuvo electo 2 veces, creo yo que fueron 2 periodos. Eso no tiene, ellos se pueden elegir cuantas veces quieran. Sí tiene posibilidad de reelección. O sea, si tiene los votos, tiene posibilidad de reelección. Es muy difícil, pero sí se puede hacer, ¿no? Carlos Mencos estuvo 2 periodos. Carlos Mencos fue Contralor General de Cuentas y posteriormente diputado. Así que Ajá. eso nos explica mucho cómo él responde a los intereses de un partido, ¿verdad? Forma parte de un partido, ¿verdad? Entonces, sus decisiones en muchas ocasiones son sesgadas. Ese es el problema Ex- principal con los órganos de control. Exacto. Y el actual contralor también está, se podría decir que igual, Henry, doctor Henry, no me acuerdo el apellido. Bien, lleva muy poco tiempo de gestión, aún no sabemos, ¿verdad? Pero obviamente la historia y el tiempo nos lo dirá. Si es un buen contralor o si responde a intereses fiscales. Muchas gracias, licenciado. Muy bien, ¿alguien más? ¿Alguien más que quisiera hacer una aportación? Disculpe, buenas tardes a todos. ¿Cómo podría mejorar ese proceso de No hay, selección? no hay. Sí, tengo una duda, ¿cómo Ahí podrían está. mejorarse los procesos de selección? Porque realmente yo creo que con todas estas explicaciones y clases que estamos recibiendo, yo estoy comprendiendo un poco más y más el funcionamiento del Estado. La clave está en esos órganos de control también. Entonces, ¿cómo se podría mejorar la elección de los máximos dirigentes de esos entes de control? Pues, bueno, con el de la CC, pues ya vimos que realmente está muy complicado el asunto y da pena y lástima a la vez, pero los otros entes de control, esa es la duda que tengo. Claro, bueno, tal y como lo vimos y como lo hemos expuesto, sabemos qué órganos de control son electos por el Congreso. Y lo que pasa es que los constituyentes, cuando trabajaron el proyecto de la Constitución Política de la República de Guatemala que tenemos al día de hoy, ¿sí? Ellos no pensaron, ellos crearon este sistema con un fin noble, ¿sí?
Y ellos en ningún momento, ¿sí?, pensaron que este sistema podía ser corrupto en algún momento, ¿sí?, o de beneficiar a ciertos sectores. No debería ser así, ¿verdad? Un funcionario electo, como lo es un procurador de los derechos humanos o un contralor general de cuentas, desde que es electo, goza de independencia absoluta. Podría tomar cualquier decisión. Los funcionarios, cuando llegan a los cargos, tienen la decisión de responder a intereses externos o de responder a los intereses de una nación, de los ciudadanos. Así que la pregunta es, ¿cuál sería el mecanismo que tenemos que utilizar para cambiar esta realidad? Y el mecanismo que se tiene que utilizar es hacer una reforma urgente a la ley electoral y de partidos políticos. Que no pueda llegar cualquier diputado, sino que lleguen los diputados, ¿sí?, con nombre y apellido electos por el pueblo. No elegir a cualquiera, sino elegir a Rosana Alvarado, elegir a Noé Eduardo, con nombre, apellido y foto, ¿sí? Personas que sean probas, que reconocidas honorabilidad y que sabemos que van a hacer un buen papel y van a hacer una excelente labor en la lucha contra estos intereses externos. ¿Sí? La clave sería la reforma a la ley electoral de partidos políticos para que ya no sigan enviando los diputados al Congreso. Y la otra clave sería una reforma constitucional. El problema de la reforma constitucional es que muchas veces se ve opacada por otros intereses. Aprovechan a que hay vía libre para reformar la Constitución para reformar otras cositas que les convienen, no tanto para las cuales fue creada la reforma. Pérez Chacón, está levantando la mano. Sí, Lick, muchas gracias por darme la oportunidad. Solamente ahí para aportar parte de la duda que tenía ahí la compañera García en cuanto al funcionamiento de la Contraloría. Lastimosamente, hasta dentro de la misma Contraloría hay corrupción, ¿verdad? Ahí sí que lastimosamente todo está escrito en papel bonito, pero todo el mundo tiene hambre. Entonces todo el mundo se vende al mejor precio, ¿verdad? Y a veces no es por el mejor precio, sino que por las influencias externas de terceros que llegan, que hacen doblegar las decisiones de los que están a cargo en las jefaturas altas. Pero quienes son los encargados de la recolección del dinero de las jefaturas altas son los mandos medios, que corrompen a los contadores o auditores que van a auditar, a hacer las revisiones a las municipalidades o a las entidades de gobierno. Y ahí sí que o lo haces o te vas, ¿va? Entonces, lastimosamente así es el sistema en Guatemala y esperamos en Dios de que algún día cambie, ¿verdad? Porque eso es en una institución y yo le podría contar muchas, a mi edad, pues me he dado cuenta de muchas cosas que lastimosamente hasta en el mismo Ministerio Público se ven ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, es un pequeño aporte nada más para que los patojos tengan ahí claridad en el mundo que están y que como futuros abogados no se dejen corromper y que sean personas que aporten cosas positivas al país y que hagamos juntos un cambio. Muchas gracias, Pérez Chacón, por su intervención. Muchas gracias. Rosana Alvarado, quería hablarnos. Sí, licenciado, buenas tardes, compañeros. Fíjese, licenciado, que todos sabemos que los tres poderes del Estado están cooptados y de que un cambio a la ley de partidos políticos no va a haber. En el legislativo, igual. De hecho, cuando yo trabajaba en el FIS, por ejemplo, había quedado de presidente el señor Iván Arévalo, que muchos lo conocieron, que es diputado. Pero como él no es profesional, entonces, ¿qué hicieron en el Estado? En el legislativo, pusieron a una persona como presidenta mientras cambiaban la ley para que los estatutos del FIS no dijeran que tiene que ser un profesional universitario, sino que solo decía que tenía que ser un ciudadano guatemalteco. Entonces, ¿a dónde estamos llegando? Realmente da tristeza. A esa señora se le fueron a quemar su casa porque era un corrupto en aquel tiempo, ¿verdad? Claro. Entonces, necesitaríamos hacer una reforma desde
nosotros mismos y las redes sociales son tan virales que así como se ha viralizado todo lo que han hecho todos los funcionarios, tener memoria al momento de las elecciones. Y creo que eso, estamos siempre votando por partidos políticos que han estado hasta 3 años en la contienda y cuando llegan tienen que ir a pagar todas esas deudas. Pero mucha gente no tiene esa conciencia, ¿verdad, licenciado? Por supuesto. Pero ese es mi aporte. Excelente. Muchas gracias. Bien, la idea, yo creo que la idea es general, ¿sí? El sentimiento es mutuo, es un sentimiento general. Yo creo que tiene que haber un sentimiento colectivo a nivel nacional de mucha gente que esté decidida a hacer un cambio radical y a elegir diputados que sean un contrapeso, ¿sí? Que sea un órgano de control que actúe real y que responda a los intereses de la población. Tiene que ser un sentimiento colectivo. Las redes sociales ayudan mucho a esos sentimientos colectivos hoy en día. Elegir a diputados. Yo considero que en el Congreso de la República, como hay buenos partidos políticos, hay malos, pero hay algunos partidos políticos que intentan hacer las cosas bien, ¿sí? Intentan hacer las cosas bien. Luchan en contra de una ola muy grande, ¿sí? De alianzas muy grandes. Luchan solos contra viento y marea. Pero a este tipo de partidos políticos, que no quiero mencionar para no inclinar la ideología política de alguien, hay que darles mucho apoyo, ¿verdad? Sería excelente tomar el ejemplo de la República de El Salvador, que le da la mayoría absoluta a un partido político en el que cree, independientemente si es Nayib Bukele o no, olvidémonos de él. Lo importante fue el acto que se hizo. Tuvimos a un país entero que salió a votar y que le dio la confianza a un partido político. Se arriesgaron, ¿verdad? Puede que se equivoquen, pueden que hayan cometido unos peores errores, pero se arriesgaron y lo hicieron, ¿verdad? Aquí somos muy buenos para salir a protestar y hemos logrado cosas muy grandes como la renuncia de presidentes, pero los problemas de fondo siguen siendo los mismos, las reglas de juego siguen siendo las mismas, ¿sí? Imitar las cosas positivas que suceden en otros países para cambiar la realidad nacional. ¿Qué pasaría si un partido pequeño logra mayoría absoluta en el Congreso? Pero un partido pequeño que realmente se ha demostrado que lucha por los intereses de los ciudadanos. Sería muy interesante saber a qué funcionarios elegirían ellos, qué exigirían, ¿sí? ¿Verdad? Sería muy interesante, sería un experimento muy interesante, ¿verdad? Que poco a poco, con el uso de redes sociales, ha ido siendo posible, ¿verdad? Las redes sociales nos han abierto un mundo de información, el cual permite que nosotros podamos leer medios independientes que nos digan la verdad y no los medios digitales escritos en radio, que son los tradicionales, ¿verdad? Que son trabajadores del mismo gobierno. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera hacer alguna aportación? Licenciado, disculpen. De nuevo, ya le había levantado la mano, perdone. Con respecto al Tribunal Supremo Electoral, la forma en la que eligen a los magistrados, lastimosamente, también desde que ellos entran, tienen también ya o sea, yo no sé si ya entran con la malicia de la corrupción, pero ellos también hacen cosas indebidas dentro de su ejercicio, porque póngale que hay personas que no deberían de estar inscritas dentro del Tribunal Supremo Electoral para poder optar a cargos públicos, más sin embargo los inscriben. Claro, claro. Yo estaba viendo en lo particular y de muy cercana fuente, no puedo decir nada, no puedo decir mucho, pero póngale que sí, yo veo que lastimosamente dentro de ellos mismos existe la corrupción porque yo le doy chance a alguien, yo te ayudo, ¿va? Y así están. Sí, y que no debería ser así, ¿verdad? Que realmente los magistrados del Tribunal Supremo Electoral gozan de autonomía, pues. Una vez electos, no deben responder a los intereses de nadie más. El problema es Sí, que pero todos los funcionarios piensan en el futuro, ¿verdad? A mí me gustaba mucho algo que decía Nayib Bukele, y no es porque yo crea que no es una persona perfecta, tengo temor a que se corrompa y a que haga las cosas mal, pero él decía, la presidencia de la República
para la cual fui electo es el último cargo de elección popular que yo voy a tener en mi vida. ¿Sí? Él mismo manifestó que no quería volver a tener ningún cargo. Yo considero que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y todos los funcionarios que se dedican a dirigir una institución deben hacerlo en la cúspide de su carrera, ¿sí? Sin esperar nada más a cambio, sin esperar nada más a futuro. Simplemente retirarse con una trayectoria digna, ¿verdad? Porque eso le garantizaría a los funcionarios el hecho de no esperar o tener temor del futuro, ¿verdad? Es por eso que, por ejemplo, en Estados Unidos, y les hago una pregunta que es muy interesante para que canalicemos un ejemplo de cómo funcionan las magistraturas en otros países. Por ejemplo, la máxima corte de Estados Unidos de América, ¿sí? Ustedes lo saben muy bien, son cargos vitalicios, ¿sí? Cuando nosotros volvemos un cargo vitalicio, que es un experimento que se ha dado en otros países, y en Estados Unidos funciona, otorga un cargo vitalicio, ¿sí? De una magistratura. Eso elimina, ¿sí? Cualquier posibilidad de ser manipulado, de ser coaccionado, de ser amenazado, ¿verdad? Tiene una carrera por delante eterna, vitalicia, puede tomar decisiones en base a su integridad, a sus valores, a sus sentimientos profesionales. Y es un experimento que sucede en Estados Unidos, ¿no? Cada vez que se muere un magistrado, es electo otro, ¿verdad? De forma vitalicia. Eso es un experimento muy interesante. ¿Ustedes consideran que podría ser un experimento que se podría llevar a cabo en Guatemala? Probablemente. Pero sería muy difícil. Muy arriesgado, ¿verdad? Muy bien, La excelente. verdad es que sí. ¿Alguien más que quiera hacer alguna otra intervención? Bien, miren compañeros, el día de hoy estábamos hablando con la auxiliar del curso. Estábamos platicando algo muy preocupante. No se conecta ni siquiera la mitad de las personas que se examinan. Por lo cual vamos a tener que iniciar a usar un sistema de asistencia, ¿verdad? Y de esta forma ir haciendo una restricción cada vez mayor de las personas que se conectan, ¿verdad? Y privilegiar a las personas que se conectan a la clase para que puedan tener derecho a examen, ¿verdad? Es preocupante porque eso quiere decir que hay muchas personas que no conocemos, que no me conocen, ¿sí? Y que no sabemos quiénes son, que se examinan el día del parcial y pues ganan, ¿verdad? A veces sacan hasta mejor punteo que las personas que reciben clases todos los días. Entonces, les anuncio que en próximas clases vamos a implementar un sistema de asistencia, por lo cual les voy a solicitar que intenten estar temprano, ¿verdad? Conectándose a clase y que puedan, pues, obviamente, transmitírselo a todos sus compañeros, ¿verdad? Bien, muchas gracias. ¿Alguien más quisiera hacer una última intervención antes de terminar? Excelente, muy bien. Entonces, por aquí los dejo. Les dejo un poco de tiempo para que se preparen para su siguiente curso. Feliz tarde, nos vemos el próximo lunes para seguir agotando el contenido del segundo parcial y pues éxitos en su semana. Muchas gracias. Gracias, Gracias, licenciado. buenas Buenas noches. noches. Feliz Feliz noche, noche, Lick. licenciado. Usted muy bien. Gracias, Noche, Lick. Lick. Gracias, Lick.